sale el sol. Yo necesito conectarme con Vive la Mañana y no te quedes sin el gozo del Señor. Óyelo de 6 a 9 en Inspira. Vive la Mañana y no te quedes sin el gozo del Señor. Óyelo de 6 a 9 en Inspira. Vive, vive, vive. En Inspira. Vive, vive, vive. En Inspira. Y aquí estamos nuevamente en Vive la Mañana, Inspira 88.1 FM, tus amigos de la radio, Esteban David, Rafael Ángel y Kiaralis Pita. Agradecidos de Dios por una nueva oportunidad más, donde el Señor nos permite traerte contenido de bendición para que sea de bendición a tu vida, a tu familia, en tu entorno y a todo lo que emprendas. Uno de los segmentos esperados, ¿verdad? Mitad de semana, porque hablamos de cómo administrar, cómo terminar bien, y con nuestro invitado de lujo en la mañana de hoy, vamos a hablar de un tema que puede resultar controversial, pero siempre llegamos a una conclusión extraordinaria, y es el tema en esta ocasión que voy a dejar que sea nuestro invitado José Delgado de Oikos USA. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Rafi, y todos los que están allí en cabina el día de hoy. Yes, buenos días, Igual, José. igual. Bueno, temazo el de hoy. Te agradecemos que estés con nosotros a nombre de Oikos USA. Siempre traen un análisis relevante a la luz del libro sagrado que nos pone en perspectiva de cómo manejar muchos asuntos de nuestra vida. En esta ocasión vamos a hablar de un tema tenebroso. Ay, Dios mío. La deuda. Que no hemos hablado y ya como que, ¡au! Las ¿Por dónde va? deudas. Que, Mira. Cuéntanos. Mira, la vez pasada que nos vimos hablamos acerca de 4 cosas que nos explican por qué es que Dios está tan interesado en nuestra vida financiera. Así es. Y hablamos que íbamos a traer la próxima vez un aspecto un poquito más práctico. Uh-huh. La pregunta con relación a las deudas, y esa es a veces no la podemos decir bien, ¿verdad, Rafi? La palabra, ¿verdad? Nos ocasiona algo por dentro. Pero cuando hablamos de deudas, la primera pregunta que siempre salta es ¿cómo hago? Dame todas las claves para salir de ella. Sí. Bueno, la realidad es que para darte todas las claves de salir de ella necesitamos ver un poquito más de cerca qué te trajo a ella, ¿verdad? Personalmente. A mí me gusta trabajar esa pregunta en manera personal, pero hay otra pregunta que cuando empiezas a trabajar esos aspectos de las deudas es, vea que una cosa, para los cristianos, tú me estás diciendo a mí que las deudas son pecado. Mm. Y la respuesta la tiene el libro de Deuteronomio, el capítulo 15, en donde Dios le está dando ciertas pautas al pueblo y le está diciendo, hey, no hay ningún problema con que se presten los unos a los otros. Préstense, pero les establece unos parámetros particulares sobre los cuales se van a poder prestar, y cuánto tiempo, y cómo es el asunto, y cómo funciona. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería, entonces, no es pecado pedir prestado o prestar. Hay dos cosas, ¿verdad? Hay dos puntos de vista. ¿Vas a prestar o pedir prestado? Muy bien. Si vas a prestar, tienes que tener algo bien en cuenta. Y es esta frase. Es mejor perder dinero que perder un amigo. Uh-huh. Wow. Así que Ciertamente. cuando estamos prestando, tenemos que tener en cuenta en nuestro corazón que a lo mejor ese dinero jamás lo vamos a volver a ver. Préstelo pensando que nunca más lo va a tener de vuelta. Si se lo pagan, es un plus. Pero si no, no hay problema. Más vale nuestra amistad que el dinero. Entonces, por ese lado. Por el otro lado, entonces si recibo una deuda, necesito tener unas cuantas cosas claras, ¿verdad? La Biblia habla acerca de eso. Pero, ¿qué pasa cuando me meto en una deuda? ¿Qué es lo que se espera de mí?
¿Qué es lo que ocurre? Antes de qué es lo que se espera de mí, ¿qué es lo que ocurre conmigo en mi vida espiritual, en mi vida interna cuando yo me meto en una deuda? Esto es lo que ocurre. La Biblia dice en Proverbios 22:7, después de ese versículo, ¿verdad? El 6 es ese versículo que nos gusta: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. El próximo versículo dice que el rico se enseñorea del pobre y el que pide prestado es siervo. Escucha esa palabra: es siervo del que presta. Y hay otro versículo por ahí en la Biblia que dice, Jesús está diciendo en el Nuevo Testamento, y dice, no puedes servir a dos señores, porque vas a amar a uno y a despreciar al otro. Y después al final dice ese versículo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. José, entonces, sí. Específicamente hablando sobre eso, me hace recordar el hecho de que a veces no vivimos disfrutando la vida, sino para trabajar y pagar deudas. Y me hace ver que es eso mismo, ser esclavos a eso. Y muchas veces lo peor del asunto es que lo hacemos a sabiendas que va a terminar siendo, ¿verdad?, ese resultado. Déjame añadir algo, José, a eso que está planteando Kiara y que lo introduciste magistralmente, el impacto espiritual que tiene en nosotros, pero solo quiero añadirte esta pregunta para que nos la respondas cuando puedas en esa misma dirección. O sea, sería bueno preguntarnos qué nos lleva a esa deuda. A esa esclavitud. ¿Qué nos llevó a tomar esa decisión de tomar, valga la redundancia, prestado? Te la pongo para que me arroje luz en eso. Sí, y me gustaría tocar sobre eso porque son unos puntos muy importantes también. Pero nosotros cuando tomamos una deuda, antes de entrar en la razón por la que tomamos la deuda, cuando nosotros tomamos una deuda tenemos que estar bien claro quién es el siervo, que somos siervos del que nos presta. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, nos queremos convencer y dicen, no, yo sirvo a Dios, yo no sirvo a la gente, yo no sirvo a los bancos. Esto es bien sencillo, piénsalo de esta manera: deja de pagar tu casa por 3 meses para ver quién es el dueño, para ver a quién tú le debes, ¿verdad? Te van a traer una cartita azul y te la van a pegar en la puerta de tu casa y te va a temblar todo, ¿verdad? Te van a dejar en la calle. Entonces, a ver quién es el amo aquí, ¿verdad? Y el banco te va a dejar saber bien rápido quién es tu amo. Ahora, nosotros cuando entramos en una deuda, necesitamos entrar en una deuda sabiendo lo que está ocurriendo, sabiendo lo que está pasando. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en una deuda, la Biblia dice que si vas a entrar en este tipo de trámite, necesitas tener una forma cierta de pagar. Pero lo más importante es que necesitas pagar. Si vas a entrar en un contrato o en un pacto con una entidad o con otra persona, paga. Necesitas entrar con eso en la mente. Eso es bien similar a cuando yo me estaba a punto de casar hace ya mucho tiempo. Pasa el tiempo rápido, pero me acuerdo de esta frase, esta conversación que mi esposa tuvo con alguien. Y cuando le dijo, me voy a casar, y esa persona le dice, haz capitulaciones. ¿Sabes? Que estaba bien de moda en aquel tiempo también ese asunto de las capitulaciones, cuando no tenías nada. ¿Qué voy a capitular si no tengo nada? ¿Lo puedes definir, José? Para que el que no... Hacer las capitulaciones es hacer un acuerdo entre las dos personas, que las dos personas firman que si en caso de que haya alguna separación o un divorcio, esas personas no le deben a la otra persona lo que normalmente ocurre cuando hay un divorcio, que uno se queda con la mitad de los bienes, se dividen los bienes en el proceso del divorcio. Cuando hay capitulaciones, esos bienes que trajo la persona al matrimonio son los mismos que se va a llevar. La otra persona no tiene derecho a ellos. Está negando su derecho a ello. Y eso son lo que son las capitulaciones. Pero mi esposa le dijo a esta persona, dice, es que yo no estoy entrando al matrimonio pensando que me voy a divorciar. ¿Ves? Cuando nosotros, en el mismo principio, cuando nosotros entramos en una deuda, nosotros tenemos que entrar en una deuda con la mentalidad de que lo voy a pagar, porque esa es la promesa que estoy haciendo. Ahora, ¿qué opción? Opciones que existen por allí, porque se levanta la pregunta, dice, espérate, pero es que si me meto en una deuda, yo sé que tengo la opción de la bancarrota como un mecanismo de ruptura, ¿verdad?
¿Qué pasa con la bancarrota? Hay algo bien interesante aquí que nosotros en Oikos queremos enseñar y queremos que todo el mundo esté consciente de esto, que es que a Dios no le interesa el sistema, le interesa tu integridad. Y nosotros definimos integridad, y usted lo ha escuchado antes, estoy seguro que del mismo Carlos lo ha repetido, yo lo he repetido, y es la definición de integridad. Integridad es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, no importa las circunstancias. Uh-huh. Ahora, la Biblia lo define más simple todavía, más simple todavía. La Biblia dice que tu sí sea sí, y que tu no sea no. Cumple lo que prometes. Directo al corazón. Exacto. Entonces, tú dijiste y ustedes llegaron a un acuerdo, y tú dijiste y tú quedaste en un contrato que tú ibas a pagar lo que te estaban prestando. Pues págalo. Págalo. Tú dijiste que lo ibas a pagar. Ese es tu deber. Y como creyente, la bancarrota no es tanto una opción, porque no vamos a ensuciar o a dañar nuestra integridad por seguir o apelar a los sistemas que el mundo trae para que se manche tu integridad. De hecho, el mundo tiene una forma de medir esa falta de integridad y se llama crédito, ¿verdad? Así que la integridad es muy importante. Así que si dijiste que ibas a pagar, paga. Ahora, para contestar tu pregunta un poquito, la palabra de Dios está llena de contestaciones, Rafi. Él nos está diciendo que hey, yo sé que hay situaciones que van a cambiar. No solamente en el momento o como criterio para entrar en una deuda, sino también como criterio para responder a los cambios de situaciones una vez ya estamos en una deuda. Porque las cosas cambian, nadie te asegura que tu vida va a seguir siendo la misma. Tú entraste en una deuda pensando que tú ibas a estar en tu trabajo por los próximos 30 años de la hipoteca de tu casa. Y algo cambió, exactamente. Pero estas son las claves bíblicas. La número 1 que te voy a decir es: siempre ten una forma cierta para pagar. Siempre. Y la pregunta es: ¿cómo yo voy a saber si las situaciones van a cambiar? Y dice, bueno, hay una regla bien importante. No te metas en deudas de consumo. Nosotros estamos hoy día siguiéndole la línea del mercadeo, en donde que tienen la intención de meternos en problemas, ¿verdad? Pidiendo prestado para cosas que van a perder su valor demasiado rápido. Entonces, esto incluye cosas que pierden su valor inmediatamente, como ir a hacer una compra de comestibles con una tarjeta de crédito y no pagarla. ¿Ves? Después te comiste toda la comida y ahora tienes una deuda y no hay forma cierta para pagarla. Si el bien que compraste no tiene el valor para cancelar su propia deuda, entonces eso es una deuda de consumo. Eso es una deuda que te va a dejar sin el bien y con un problema. Entonces, no te metas en deudas de consumo. Ahora, esto se puede explicar bien sencillo con la compra de un carro. Por ejemplo, hay compras que son de mucho dinero y a lo mejor tú no tienes ese capital, ¿no? Tú no tienes esa cantidad de dinero. Y te tienes que meter en una deuda para un préstamo de carro, un préstamo de una casa. Si no tuvieras que hacerlo, gloria a Dios, pero la mayoría de la gente normal necesita hacerlo. Ahora, lo tenemos que hacer inteligentemente, si lo vamos a hacer, ¿verdad? Y para no violentar este proverbio, realmente es una regla, nosotros tenemos que hacerlo inteligentemente. Piensa, ¿cuánto va a devaluar? Si vas a comprar un carro nuevo o un carro usado, en el momento en que tú lo sacas del dealer o del concesionario, ¿cuánto va a devaluar en ese momento? Si tú lo fueras a regresar, ¿cuánto te van a dar por él?
¿verdad? Entonces uno hace el cálculo y uno dice, bueno, yo necesito una cantidad de enganche o de pronto un poquito más alta. Cuestión de que si yo cambia mi situación y yo necesito salir del vehículo, entonces el vehículo se paga solo, ¿ve? Claro. Incluyendo la depreciación regular que va a ir adquiriendo en la medida en la que pasa el tiempo. Lo mismo bueno, en Puerto Rico y en Estados Unidos no es normal con una casa, porque la casa, bueno, como está el mercado hoy día, que la cosa uno no sabe ni para dónde va, si va para arriba o va para abajo, pues a lo mejor sí pierde un poquito de valor en una casa. La mayoría de las veces, y lo usual, es que vaya aumentando su valor. Ahora, esta no es la realidad en países como el Perú, por ejemplo, que la casa automáticamente devalúa también cuando tú la compras. Porque ahora la mentalidad dice, sí, pero el baño no es nuevo, el baño es usado, entonces tiene que costar menos. Así que, pero normalmente para nosotros la casa toma valor después que la compraste. Entonces, si tienes que venderla, es muy probable que tengas, que vayas a salir bien en la que tu deuda se cancela y tú no te quedas con una deuda de una casa que ya no tienes. Eso es lo que significa tener una forma cierta para pagar. No sé si se está entendiendo. Yo espero que se esté entendiendo por allí, porque sí, cuando vamos a tomar una decisión de meternos en deuda, o cuando las situaciones cambian en nuestra vida, nosotros tendríamos que haber tomado esa decisión pensando y teniendo en cuenta el valor del bien que estoy comprando para no tener una deuda si tuviera que salir de él. Eso es lo que eso significa. Ahora, José, pregunto. Ajá. En el caso de que, ya tenemos estos pasos y definitivamente son un camino certero para nosotros poder terminar bien. Ahora, cuando quisiera ese tipo de orientación sobre estos temas, porque a veces el problema es que nos lanzamos, sabemos que pudiera tener algún tipo de riesgo de evaluación de nuestro vehículo, la propiedad o demás, pero no conocemos a cabalidad de ese tema. ¿Ves? Y a veces no buscamos esa ayuda, pero si quisiéramos buscar la ayuda, quisiéramos orientarnos en el proceso, ¿a quién usted debe referirnos, ¿verdad? Para poder aprender sobre esto y manejar nuestras finanzas mejor. La realidad es que nosotros en Oikos hemos creado un programa que se llama el coaching financiero. Y todo este tipo de cosas, todo el mundo va a venir con una situación diferente. Este tipo de temas no se puede necesariamente encapsular en una forma general de trabajar con él. El tema es bastante personalizado. Y entonces, con este programa de coaching, nosotros creemos que es vital que en sesiones de 1 a 1 nosotros queremos brindarte ese servicio y trabajar con cada familia, con cada individuo de manera individualizada para ver realmente cómo se ve este tipo de cosas, cuál es el plan, cuál va a ser el plan de salida, ¿ves? Cuál va a ser el plan para el resto de tu funcionamiento financiero. Todo ese tipo de cosas es más fácil trabajarlo de manera individual. Y la gente se puede comunicar con nosotros a info@oikos.usa y buscar más información al respecto. Y eso es bien interesante. Pero tú hiciste una pregunta, un comentario, Kiara, que me gustaría repetir, y es el asunto de si nosotros seguimos las reglas que la palabra de Dios establece con relación a las deudas, vamos a terminar bien. Hay esperanza. Sí, señor. Pero si violentamos un principio, podemos corregirlo. Y si seguimos los principios desde el mismo comienzo, especialmente si la audiencia es joven, nos va a ir bien. La idea es terminar bien, y nosotros queremos caminar contigo en esa jornada. Gracias, José, por traernos esta valiosa información. Oye, Rafa, ahora sí tenemos dirección para saber si tomamos una cuentita o no. Poderosa instrucción. Yo creo que la invitación que nos hace Oikos USA es filtrar a la luz de la palabra la intención de esa deuda por las repercusiones que tiene. Puede poner en riesgo la estabilidad financiera, no solo del momento, sino a futuro. Gracias, estimado José Delgado. Gusto volverles a ver. Éxito, y la semana próxima nos conectamos una vez más para estar con ustedes orientándonos sobre los principios bíblicos. Si te quisieran Muchísimas gracias. Dios les bendiga a ustedes. José, si quisieran conectar con ustedes, ¿a dónde lo pudieran hacer, por favor?
Sí, a ese mismo email que les acabo de dar, info@oikosusa, o puede ir a la página de internet oikosusa.org. Ese es la parte que termina también el Claro, email, info@oikosusa.org, o la página de internet oikosusa.org, y ahí puede buscar información no solamente acerca del coaching financiero, sino también de seminarios y conferencias que nosotros estamos ofreciendo constantemente. Que el Así seminario del lunes fue apoteósico, fue maravilloso. Sí. Sí, y ya sabes, si estuviste ahí, yo sé que estuviste ahí el lunes y viste también el anuncio del 10 de abril. No lo tenía preparado para ahora, pero el 10 de abril vamos a hablar acerca de este tema de las finanzas con un hermano amigo de Costa Rica, Glenn Rivera, y este servidor. Vamos a estar haciendo otro webinar el 10 de abril, así que separe la fecha a las 8 de la noche, hora de Miami, ¿verdad? Pero ya vamos a estar en la misma hora, así que no hay problema. Perfecto, gracias por estar con nosotros y anunciarnos, ¿verdad?, lo que ha de venir para que cada uno de nosotros podamos seguir instruyéndonos. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, José. Amén, igual a ustedes, un abrazo. Bueno, extraordinario tema. Yo acá reflexionando, incluso me fui a la raíz de la palabra de